Video 28 del curso de PHP y MySQL. En esta sección vamos a explicarle lo que es la sobreescritura de métodos dentro de una clase. Ok, ahora nosotros nos vamos aquí a nuestro ejemplo y básicamente nosotros vamos a tener dos ejemplos, dos archivos. Entonces aquí en el ejemplo 1 vamos a tener una operación de la suma de 10 más 2 igual a 12 y en el segundo archivo vamos a traer esta impresión. Vamos a traernos aquí esta parte de ejemplo de sobreescritura de método y una operación de suma de 10 más 5 igual a 15. Entonces ahora nosotros nos vamos aquí a nuestro ejemplo y vamos a explicar la parte del ejemplo 1 de PHP, el archivo. Entonces básicamente es lo que hicimos en el video anterior. Aquí vamos a crear una clase padre. Aquí tenemos una clase que se llama operación. Recuerden que aquí la primera letra tiene que ser mayúscula de la clase. Aquí tenemos tres atributos de tipo protected. Tiene que ser a juro de tipo protected porque después si lo colocan de tipo público o privado, entonces no se va a poder llamar en la clase hija que vamos a crear. Aquí tenemos tres métodos. Tenemos el método de cargar 1, cargar 2 y imprimir. En cargar 1 aquí recibe un parámetro, el cual aquí a través de palabra reservada this, entonces hace referencia al atributo de valor 1 y va a ser igual al parámetro 1. Entonces cada vez que estos métodos cargar 1 y cargar 2 reciben un parámetro, entonces se va a cargar aquí en el atributo de valor 1 y valor 2. Luego aquí tenemos un método de imprimir. Entonces aquí hacemos referencia, aquí retornamos, colocamos un return que lo vamos a llamar en la otra clase. Aquí a través de la palabra reservada this hace referencia aquí al atributo resultado que tenemos acá. Luego creamos una clase llamada suma, hacemos un extend de la clase operación, el cual esta clase suma va a heredar todos los atributos y métodos de la clase operación. Entonces luego aquí creamos el método operar, entonces aquí a través de esta palabra reservada this hace referencia aquí al resultado y vamos a hacer la operación de una suma del valor 1 y valor 2, que sería la sumatoria del atributo 1 más el atributo 2. Entonces esa sumatoria va a quedar aquí almacenada aquí en este atributo resultado, entonces el cual va a quedar almacenada acá en el atributo. Entonces luego tenemos otro método de imprimir que va a ser igual, se llama igual al método de imprimir de la clase operación, pero hay que tener cuidado porque son distintos, no es igual como tal. Una pertenece a la clase operación y la otra pertenece a la clase suma. Entonces muy importante eso. Entonces aquí hacemos un eco. Entonces a través de una cadena vamos a poner la suma del valor 1 más el valor 2 va a ser igual. Entonces luego aquí a través de la palabra reservada parent es que llamamos el método imprimir de la clase operación. O sea que estamos llamando este método imprimir, que sería el resultado. Entonces lo llamamos con un eco. ¿Por qué? Porque tiene un return. Entonces cuando tiene un return es que nosotros lo llamamos acá y colocamos un eco. Entonces recuerden que aquí, bueno, vamos a concatenar acá con una comilla, un punto, acá y acá, y de esa forma se concatena y se trae el valor, igual que acá, del valor 1, valor 2, que atributo 1 del valor 1 y el atributo de acá del valor 2. Entonces se concatena colocando una comilla y un punto, comilla, punto. Luego aquí a través de la palabra reservada parent llamamos al método imprimir. De esa manera estamos trayendo el resultado de la operación del valor 1 y valor 2, muy importante. Acuérdense que aquí esta operación del valor 1 más el valor 2, entonces se queda guardada aquí en el atributo resultado, que estaría guardándose aquí en el atributo resultado. Entonces estaría aquí guardado como tal. Entonces llamamos este método de imprimir acá a través de un eco y de esa manera ya traemos el resultado. Luego creamos un objeto suma, creamos la instancia de la clase suma, que sería esta. Luego vamos a llamar al método cargar 1 y cargar 2. Aquí a través del objeto, el objeto suma llama al método cargar 1, le colocamos el parámetro 10. Luego al método 2 colocamos el valor 2. Luego aquí llamamos al método operar, el cual sería la operación
de la sumatoria del valor 1 más el valor 2, y luego llamamos al método imprimir, el cual sería que estamos llamando todo esto. Estaremos llamando la cadena que está acá y estaremos llamando al método imprimir, que sería el resultado de la sumatoria de estos dos. Entonces luego nos vamos aquí en otro ejemplo, damos clic al ejemplo 1 y voilà. Entonces nos aparece aquí que la suma de 10 más 2 es igual a 12. Saben que la suma de 10 más 2 es la parte de la cadena que tenemos aquí en la primera línea. La suma de valor 1 más valor 2. Entonces ya eso ya lo tenemos cargado, que lo cargamos aquí a través de los métodos. Y del método operar, aquí entonces estamos trayendo la operación de los dos valores. Y luego a través del método imprimir es que traemos la cadena y traemos el resultado. A través de este palabra reservada parent es que estamos llamando el método de la clase operación. Entonces de esa manera es que estamos trayendo todo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el segundo archivo, que es el ejemplo 2 de PHP. Y bueno, básicamente vamos a reutilizar lo que es el método del construct. ¿Se acuerdan del video anterior, de los videos anteriores que hicimos, donde explicamos el método de construct, que es un método propio de PHP, el cual permite reinicializar los atributos de una clase? Entonces aquí tenemos una clase padre que se llama operación, tenemos los tres atributos, que es valor 1, valor 2, resultado, y tenemos el método de construct. Entonces tiene aquí dos parámetros. Aquí entonces la ventaja de usar construct es una forma eficiente porque nos permite inicializar los atributos. Entonces bueno, aquí tenemos, vamos a inicializar aquí a través de esta palabra reservada this. Entonces hace referencia al atributo del valor 1, entonces va a ser igual al parámetro del B1 que está acá. Entonces luego el siguiente atributo, este palabra reservada this, hace referencia al atributo valor 2, va a ser igual al parámetro B2, que sería esto. Entonces aquí la ventaja, aquí ya tenemos otro método que es el imprimir. Entonces hacemos un return de esta palabra reservada this, hace referencia al atributo resultado. Entonces luego creamos una clase suma, hacemos un extend de la clase operación, el cual ahora la clase suma va a tomar ahora, va a heredar lo que y va a llamar lo que son los atributos y los métodos de esta clase operación. Luego ahora vamos a crear el atributo título, va a ser de tipo protected. Luego creamos ahora aquí el método construct. Entonces tenemos tres variables. Entonces tenemos el B1, B2 y el tit. Entonces luego a través de la palabra reservada parent llamamos ahora el construct de esta clase que se encuentra acá, de la clase operación. Entonces de esa manera estamos llamando al método. Entonces ese método, como ustedes ven, recibe dos parámetros. Entonces tenemos que asignarle los dos parámetros. Entonces acuérdense que aquí este método construct lo que hace es reinicializar los atributos. Entonces colocamos aquí estos dos parámetros. Luego vamos a inicializar el atributo de esta clase suma, que es el título. Entonces a través de la palabra reservada this, hace referencia al atributo título, va a ser igual al tit, que está acá. Luego tenemos el método operar, el cual nos permite tener la operación de la sumatoria de los atributos valor 1 y valor 2, y va a quedar almacenada en el atributo resultado. Entonces siendo este resultado aquí el atributo que se encuentra en operación, que se encuentra acá, entonces va a quedar almacenada ahí. Entonces luego tenemos el método de imprimir, el cual nos permite imprimir aquí lo que es el título de este atributo título, y luego aquí tenemos una cadena. Entonces decimos que la suma del valor 1 más el valor 2, aquí vamos a hacer una concatenación del atributo del valor 1 y del valor 2, y luego a través de la palabra reservada parent vamos a traernos el método imprimir, que se encuentra en la clase de operación, como ustedes ven. Entonces aquí básicamente estamos trayendo e imprimiendo el título y la concatenación, y trayéndonos aquí el resultado de esta operación. Entonces luego aquí creamos el objeto suma, que el cual va a ser la instancia de la clase suma, que se encuentra acá, suma. Entonces aquí la ventaja es que, bueno, vamos a colocar los parámetros. ¿Por qué? Porque esta
esta clase suma tiene un construct y ustedes se recuerdan que cuando tiene un método construct, entonces la ventaja es que cuando hagamos la instancia, creamos la instancia, le asignamos directamente los parámetros que serían 3 del B1, B2 y el tip. Entonces aquí inmediatamente la ventaja de esta es que nos evita crear y inicializar y llamar 3 métodos. Entonces de una vez se asigna, y la ventaja de asignarle es que se le asignen los 3 parámetros de una vez desde la instancia aquí. Entonces colocamos aquí un parámetro 10, 5 y aquí el título, que sería ejemplo de sobreescritura de métodos. Luego aquí este objeto llama aquí al método operar, que sería este método que estaríamos llamando a la operación, y luego llamamos al método imprimir, que sería el resultado de todo esto, que sería llamando el atributo del título, y de aquí la cadena que dice la suma del valor 1 y el valor 2, y estamos llamando aquí el resultado inmediatamente. Entonces luego nos vamos aquí a nuestro ejemplo, luego regresamos, colocamos ejemplo 2 y voilà. Entonces este es el resultado. Ejemplo de sobreescritura de método, la suma de 10 más 5 es igual a 15. Entonces básicamente ese es el resultado. Entonces de esa manera, entonces estamos creando aquí una instancia, estamos llamando a través de esta palabra reservada parent, estamos llamando al método imprimir de la clase operación, y aquí inmediatamente a la instancia estamos asignándole los parámetros, porque aquí en la clase suma estamos usando un método que se llama construct. Entonces la ventaja es que nos evita llamar a varios métodos para que nos permita inicializar los atributos. Entonces inmediatamente al crear la instancia de la clase suma, entonces asignamos directamente los parámetros. Luego llamamos al método operar, que sería el de la operación de la suma. Luego llamamos al método imprimir, que nos trae el resultado aquí. Entonces siendo el resultado de la operación, sabiendo que el atributo 1 y el atributo valor 2 asignan el resultado en el atributo resultado. Luego aquí a través de este método imprimir, entonces estamos trayendo aquí el resultado a través de la palabra reservada parent, que estamos llamando al método imprimir de la clase operación, el cual sería este. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el valor guardado en el atributo resultado. Entonces, como tenemos un return, entonces lo llamamos con un eco, imprimiéndolo con un eco, y luego con la palabra reservada parent es que llamamos al método imprimir, que sería el resultado.